Emmanuel Macron. Tras los resultados de las elecciones en Francia el pasado domingo, la historia parece repetirse. El actual presidente Emmanuel Macron enfrentará el próximo 24 de abril en segunda vuelta a la candidata del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, tal como ocurrió en 2017. Pero el escenario actual es muy distinto al de hace 5 años. Macron ganó la primera vuelta de manera nítida, acercándose al 28% de los votos contra el 23% de Le Pen, mientras que la izquierda, con Jean-Luc Mélenchon, el candidato de Francia insumisa con casi un 22%, hizo una muy buena elección, pero quedó fuera del balotaje por tan solo un punto. El otro dato notable de la elección fue la confirmación de que los partidos tradicionales, la centroizquierda del Partido Socialista y la centroderecha de los republicanos, quedaron reducidos a su mínima expresión. La campaña por la segunda vuelta es corta e intensa, solo 2 semanas. Por lo que tanto Macron como Le Pen retomaron inmediatamente la tarea de seducir a los franceses. Macron tiene a su favor la fuerte tradición antifascista francesa, que en la elección anterior unió a todo el arco político para evitar que la ultraderecha llegara por primera vez al gobierno. Il y a aujourd'hui une crainte bien moins importante de voir Marine Le Pen arriver demain au pouvoir. Et on peut voir même d'une manière générale, si on élargit auprès de l'ensemble de l'électorat, qu'une majorité de Français n'est pas critique soit à l'égard de l'arrivée potentielle de Marine Le Pen au pouvoir, soit même concernant les principales propositions qu'elle peut effectuer dans le cadre de cette campagne électorale. Pero esta vez, algunas cosas cambiaron. Le Pen, aunque no resignó del todo sus banderas ultranacionalistas en temas como la inmigración y el antieuropeísmo, trabajó en estos años por modificar su imagen de marginal de la política, distanciándose de la herencia de su padre, Jean-Marie Le Pen, y centrándose en cuestiones como la justicia social y el costo de vida, un tema que encuentra eco en un importante sector de la población, ya que más del 50% de los franceses ganan menos de 2.000 euros por mes. Je présente donc une véritable alternative démocratique à laquelle pourront se rallier tous les Français désireux d'un véritable changement dans la gouvernance de notre République. Respecter les Français, c'est enfin tenir compte de leurs décisions. C'est ouvrir le débat démocratique et non pas le cadenasser au profit de quelques-uns. J'entends être la présidente qui rend au peuple la parole dans son propre pays. Ce sera un des grands chantiers de mon quinquennat. Macron recogió ese guante, visitando los distritos en los que Le Pen cosechó más votos para asegurar que atenderá esas demandas. Pero también golpeará a su rival en uno de sus flancos débiles, como su relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con figuras europeas de ultraderecha como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Cette élection est aussi un référendum sur l'Europe. Elle l'est. Parce que, entre le projet que je défends et celui de la candidate d'extrême droite, les choses sont claires. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste, ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres de là où François Mitterrand a prononcé ces mots, parmi les derniers de son dernier mandat, le nationalisme, c'est la guerre. Los votantes de Mélenchon, quien cosechó sus adhesiones en áreas metropolitanas, particularmente en la isla de Francia, y entre los jóvenes podrían ser los que decidan el resultado, pero con algunas salvedades. Los votos del balotaje no están atados y aunque es lógico que sus electores difícilmente se inclinen por Le Pen, también podrían abstenerse, lo que complica todos los pronósticos. El propio Mélenchon pidió a sus votantes que rechacen a Le Pen, pero a diferencia de lo que ocurrió en 2017, aún no comprometió su apoyo a Macron. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Hacia la derecha, Le Pen cuenta con los votos de los nacionalistas de derecha Éric Zemmour, que obtuvo un 7%, y de Nicolas Dupont-Aignan, que logró un 2% de los votos, lo que sitúa el apoyo con el que contaría Marine Le Pen en un importante piso de 33 puntos, al menos 7 puntos más de los que tenía en 2017. J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Los dos candidatos debatirán en televisión el próximo 20 de abril, 4 días antes de la segunda vuelta, en una instancia que puede ser decisiva. Si bien las encuestas predicen un triunfo de Emmanuel Macron, este se daría por un margen más estrecho que hace 5 años y todo indica que además el presidente francés deberá trabajar duro en la semana que queda para lograr la reelección.
5 años después, tanto Macron como Le Pen vuelven justamente a confrontar en una elección presidencial. Decíamos 5 años después porque un panorama muy similar se daba Ever en 2017. Y es muy interesante comenzar a analizar lo que pasaba en la primera vuelta y lo que sucedió justamente en el balotaje. Pero comencemos con la primera vuelta 2017. Allí están los porcentajes. Ever, Emmanuel Macron obtenía el 24%, Marine Le Pen el 21.3%. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí lo que estamos viendo es justamente, por un lado, la similitud entre lo que sucedió hace 5 años y lo que va a suceder la semana que viene en la elección de segunda vuelta entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Sin embargo, lo que no estamos viendo, y que me parece que es interesante para marcar la diferencia de contexto, son dos cosas. En primer lugar, que a diferencia de lo que sucedió hace 5 años, Emmanuel Macron tiene un enorme pasivo en esta oportunidad, que es su gestión de gobierno y, en definitiva, el haber mostrado las cartas, ¿no? De aquella oportunidad en la que él decía soy un presidente o seré un presidente de izquierda y de derecha al mismo tiempo. Ahora claramente la sociedad francesa ha votado en gran medida también en los votos que fueron para el candidato que obtuvo el tercer lugar, Jean-Luc Mélenchon, pero también en algunas opciones de propuesta, y te diría también muchos de los votos nuevos que fueron a Marine Le Pen, por una suerte de odio, rechazo visceral instalado a la figura de Macron. Y ese es el sallo que le va a costar muchísimo más sacarse a Macron en esta oportunidad que en la oportunidad anterior. Allí teníamos los datos de la primera vuelta de 2017, pero ¿qué ha pasado el domingo pasado? 27.8, Emmanuel Macron 23.1, Marine Le Pen. Javier, si uno compara las dos elecciones de primera vuelta, 2017-2022, Macron crece un poco más del 3% y Marine Le Pen un 2, monedas, podríamos decir, muy poquito, 2,02. Hay un crecimiento, obviamente, de Macron que no le alcanza para justamente triunfar en la primera vuelta y por eso va a confrontar con Le Pen el próximo domingo en la segunda vuelta electoral. Efectivamente. En el caso de Francia, de todas formas, siempre tenés segunda vuelta porque es muy difícil superar el 50% en la primera instancia. No ha sucedido nunca en la Quinta República. Pero la dificultad que creo que, o la novedad también que podemos ver en este pequeño crecimiento, que parece pequeño entre los dos candidatos, está en lo que sucedió del segundo puesto hacia abajo. Claro. ¿Quién salió tercero esta vez? Jean-Luc Mélenchon con 22% de los votos. Pero nos falta quien había obtenido el tercer puesto en la oportunidad anterior, el candidato de la derecha tradicional, ¿te acordás? Fillon, aquel de la Fer Penelope, su mujer, exacto, que tenía, bueno, en fin, un empleo ficticio y lo había perjudicado en su intención de voto. Sin embargo, ahora ese candidato desaparece. Valérie Pécresse, quien representaba a ese sector político, obtuvo apenas el 4,7% de los votos. Y lo que sucedió y lo que podemos adelantar, que me parece que es una novedad central para lo que viene en la segunda vuelta, es que ese famoso cordón sanitario o dique de contención o ese antifascismo histórico que en Francia, desde la derecha republicana hasta los sectores de la izquierda, y te diría de la extrema izquierda, se presentaba, yo desde mi punto de vista diría que en la primera vuelta, por derecha, ya se rompió. Ya se rompió con Éric Zemmour, que obtuvo finalmente el 7% de los votos, un poco menos de lo que se preveía, pero con la debacle de los republicanos y cómo esos votos, si bien en buena parte, y te diría de la mano de Nicolas Sarkozy, que se alió a Macron durante el último tramo de la campaña, un poco en las sombras, pero un poco también expresado públicamente por los candidatos y los hombres políticos y mujeres políticas cercanos a Sarkozy, pero también se rompió en votos que del ex republicanismo, del ex UMP, fueron a Éric Zemmour y fueron también a Marine Le Pen. La pregunta para la segunda vuelta es si Marine Le Pen, gracias a esta campaña de primera vuelta que hizo centrada en un punto fundamental, las cuestiones económicas de los sectores populares, la cuestión de lo que ellos denominan el poder de compra, la capacidad adquisitiva de los franceses, la baja de impuestos al consumo, al combustible, toda una serie de medidas y un discurso donde le dejó a Zemmour todo ese contenido un poco más típica, tradicionalmente más nauseabundo de la extrema derecha, y ella se ocupó del frente social, pensando con inteligencia en no repetir el error de hace 5 años. Bueno, aquí tenemos lo que pasaba hace 5 años y este error que vos planteás que se tradujo en números que le dieron una amplísima victoria a Macron en la segunda vuelta electoral en 2017. Justamente hace 5 años el actual presidente francés ganaba el balotaje con el 66.10% de los votos y Le Pen solo obtenía el 33%.
inclusive el doble de votos sacó Macron. Pero ¿qué está pasando ahora y qué podría llegar a pasar el próximo domingo? Mirá las encuestas, lo que están arrojando, Ever. Un poco lo que vos decías, ¿no? Está aprovechando justamente esta situación Marine Le Pen para empezar a acaparar votos a partir de los discursos y de las promesas que está haciendo en esta campaña con otra estrategia mirando el próximo domingo. Sería, decíamos, en potencial muy ajustado el triunfo de Macron, según las encuestas. Obtendría el 51% de los votos y Le Pen el 49%. Si lo comparamos hace 5 años atrás, 66% de los votos Macron, 33% Marine Le Pen. Un triunfo holgadísimo de Macron. Bueno, ahora no tendría este triunfo holgadísimo y lo hacemos en potencial, o lo decimos mejor dicho, potencial. Estaría triunfando el próximo domingo en la segunda vuelta electoral. ¿Estaría, me equivoco, con el potencial, Ever? No, estaría, efectivamente. Y estamos en esa situación. Desde el lunes, digamos, posterior a la elección de primera vuelta, las encuestas oscilan entre 2, 4, 5 puntos a favor de Macron en este momento de la campaña. Lo que va a suceder, o lo que se espera que pueda suceder de aquí al domingo que viene, y la estrategia de Macron también de aquí al domingo que viene, es volver a poner a Marine Le Pen en el centro de la escena como candidata de la extrema derecha. Revivir y sacar a la luz su discurso tradicional, el discurso que bebe en las fuentes de la historia del Frente Nacional, y que ella muy inteligentemente y con una gran capacidad política logró lavar, desdibujar y transformar por ahora en la primera vuelta, cuando tenía otro candidato que mantenía vivos los temas y los intereses del electorado también de Marine Le Pen. Vamos a ver qué sucede. El problema para Macron es su dificultad también para sacarse este mote de presidente de los ricos. Sin ¿no? duda. Algo muy fuerte. Y qué debate interesantísimo se viene el próximo 20 de abril, Leticia, entre ambos candidatos, ¿no? Sí, totalmente, porque además un Macron que no lo vimos prácticamente en campaña. De hecho, Por eso bueno, te lo no digo, había querido claro. llevar adelante un debate. Para mí, Pablo, 2 puntos centrales que algo comentaban a tener en cuenta es la juventud y la abstención. Más de un 25% de franceses que no fueron a votar y 4 de cada 10 jóvenes que no votaron. ¿Y qué pasa con la juventud? Y justamente, bueno, parte de esa juventud es quien votó al tercer candidato, a Mélenchon. Ese 22% que, por supuesto, ahora Le Pen y Macron buscan. Y según las encuestas, un 33% de ese apoyo que le dieron a Mélenchon iría a Macron, un 18% a Le Pen y casi la mitad, o sea, casi un 50% que todavía no expresa ese voto. Es decir, que me parece que la mirada va a estar puesta en qué pasa justamente con esa abstención tan alta y qué pasa sobre todo con la juventud. Augusto, la estrategia de ambos candidatos ahora para empezar a llevar esos votos para su comando de campaña, ¿no? Es muy interesante. Qué difícil. Sí, Ever fue la verdad muy preciso y impecable en el análisis. Es muy interesante cómo se están corriendo a la izquierda, ¿no? Claro. Los dos candidatos. Y me aparecen 2 cuestiones que aprovecho también y se lo planteo como pregunta o como interrogante a la mesa y a Ever. Primero, si en la lectura, sumando estos porcentajes que decía Leti, la lectura de los partidos políticos más o menos uno va entendiendo cuáles son sus posicionamientos, pero la lectura del electorado de Mélenchon, ¿no? En esta lógica de, bueno, ya no estamos entre República versus fascismo, sino estamos en otro escenario con 5 años de Macron, el boleto picado, ¿no? De algunos sectores del electorado y Marine Le Pen como una suerte de candidata contra, y al mismo tiempo Mélenchon también en la tercera posición, candidata contra, vamos a usar una palabra que se está usando mucho en Argentina, contra la casta, ¿no? O contra el candidato del poder. Entonces, ¿cómo puede llegar a jugar ese electorado? La lectura del electorado, de los jóvenes y demás que están cansados de los gobiernos que representan al poder. Y después una pregunta para adelante. Macron no va a poder ir por una nueva reelección si llega a ganar, no tiene un partido consolidado. Pero la extrema derecha o Marine Le Pen viene creciendo muchísimo, sostenidamente, en su intención de voto y en su capilaridad, ¿no? Hacia adelante, pensando en la crisis de los partidos tradicionales, me parece un signo de pregunta enorme. Leticia recién te miraba y Alejandra también, diciendo, bueno, qué va a pasar en un futuro, más allá que gane o no, triunfe Macron, qué va a suceder con el futuro de Francia, con el futuro justamente de este partido que comanda Le Pen, que por estas horas está peleando el voto a voto, con posibilidad inclusive de ganarlo. Digo, a ver, hay un debate presidencial próximo 20 de abril que seguramente eso generará la posibilidad de estar pensando ya quién podría triunfar el próximo domingo, ¿no? Sí, así es un debate bastante interesante el hecho de que haya posibilidades de que un electorado que vota a Mélenchon
pueda votar a Le Bueno, Pen. claro, exacto. Yo creo que es un dato muy interesante para analizar. En algún sentido lo plantearon tanto Leticia como Augusto. Pero hay, por ejemplo, un tema crucial que en realidad, bueno, se habla de que en realidad los franceses y las francesas están pendientes de lo que es el ingreso, de lo que es la calidad de vida que ha disminuido en los últimos años. Y quizás los temas de política exterior no tienen mucho que ver o no influyen tanto, pero en parte sí, hay que decirlo. Y hay un tema muy interesante ahí, que es, por ejemplo, la propuesta de Marine Le Pen de retirar a Francia del alto mando de la OTAN como una propuesta. Y esto puede llegar a ser muy popular, o sea, es bastante popular entre el electorado que considera que la Unión Europea es un lastre. Y que meterse en guerras es un gasto que podría ser destinado a cuestiones sociales, cuestiones para mejorar el empleo, etc. Bueno, esa es una consigna histórica también de Mélenchon, de justamente los partidos de izquierda. Y ahí, más allá de que obvio que son fuerzas contrapuestas, sobre todo por el antifascismo de la izquierda, pero en algún punto en el inconsciente se tocan y creo que hay un tema interesante para analizar. Sí. Bien, Eber. Sí, ahí lo que A ver. creo dos cosas. Por un lado, me parece interesante esto que señalaba Alejandra como uno de los puntos que podrían acercar esos electorados tan diferentes, Frente Nacional, votantes de Francia Insumisa o de la Unión Popular. En ese punto, Macron fue inteligente y diríamos que ahora Marine Le Pen tal vez cometió uno de esos primeros errores en esta campaña de segunda vuelta, que es que salió a decir públicamente que cuando finalice la guerra, y acá vemos como un tema insoslayable en la campaña se introduce, Francia debería volver a reconstituir un lazo con Rusia lo más rápidamente posible. La OTAN debería reconstruir ese lazo porque el peligro que ella señala, que es un peligro que desde la fría geopolítica podría sonar hasta razonable, es el acercamiento Rusia-China. Sí. ¿Qué va a suceder esta semana? Macron va a salir con los tapones de No tengas punta dudas. a señalar el acercamiento entre Marine Le Pen Se la dejó y Vladimir servida. Putin. Sí, pero... Yo creo que ahí hay una dificultad. Y para retomar Perdón, sí. No, sí. Ever, igual digo, yo pensaba mucho eso, ¿no? Su relación y su vínculo con Putin. De hecho, esto es la idea de haberla financiado incluso en la campaña electoral, que no, digamos, lo único que vimos es un crecimiento en su imagen. Y pensaba en lo de Ale, digo, es un área mucho más fértil, justamente el golpe de hablar Le Pen, bueno, la inflación, ¿no? La suba de los precios, voy a bajar el IVA para digamos, los productos más básicos. Digo, es un área mucho más fértil para golpear justamente al oficialismo, que sabemos que claramente eso es un beneficio, digamos, para el opositor. Me parece que ese corrimiento de Le Pen muy fuerte, de dejar la cuestión de seguridad, la cuestión migratoria, digamos, lo que había sido su narrativa o principal narrativa, ir por este lado me hace acordar mucho a Donald Trump, digo, ¿no? Y conquistar ese voto quizás trabajador. Sí, yo marcaría la diferencia entre primera y segunda vuelta. Eso en la primera vuelta le funcionó muy bien. Ahora en la segunda vuelta ella también tiene que sostener sus bases sólidas de su electorado, no puede seguir haciendo silencio sobre determinadas cuestiones. Esto que acabo de mencionar va en ese sentido también. Y me parece que retomando lo que planteaba Augusto en su intervención, ahí hay una última cuestión que más allá de que se imponga Macron, supongamos, lo cual no está asegurado, pero en el caso de que Macron gane las elecciones, yo creo que se viene una recomposición muy fuerte y muy novedosa, porque Marine Le Pen y el lepenismo históricamente es la extrema derecha popular. Es una extrema derecha que bebe en los sectores populares, que se forma desde esos sectores y que la extrema derecha o la derecha más, digamos, el sector a la derecha de los republicanos clásicos nunca habían terminado de dar ese paso. En esta primera vuelta dieron un primer paso, muchos fueron a Zemmour. Zemmour se define como un candidato de la élite de extrema derecha, no del pueblo de extrema derecha como los Le Pen. Y lo que estamos empezando a percibir es que hay un acercamiento entre estas dos visiones que desde nuestra geografía y nuestra mirada pueden parecer idénticas o una versión más recargada de la otra, pero que representan a electorados diferentes. Aquellos que decían, nunca voy a votar a esta extrema derecha popular porque son los grasas de Francia con los que no me identifico, ahora están votando con ellos. Bien, así están las cosas en Francia.